para que voy a prender la cámara también para darles el saludito y luego la apago porque en esta semana el internet ha sido terrible, terrible, terrible. Ha sido un problema serio. ¿Cómo será cuando en algún momento colapse seriamente la red de redes? Vamos a quedar incomunicados totalmente, pero de cosas serias porque somos muy dependientes de la tecnología. De ahí la ventaja, pues los nuevos contenidos de teología virtual, las ventajas que se dejan descargar y la idea es como que se pueda tener como el archivo de los documentos. Algunos que ya son viejos, tenemos el problema que te justo estábamos comentando que tenemos en este curso, los enlaces que funcionan, no funcionan, los videos que se ven, que no se ven, en fin, pero hemos ido solucionando los impases, que ha sido lo importante. Listo, le damos la bienvenida formal a nuestro segundo encuentro sincrónico, el cual estamos grabando para luego compartir. Lo ideal es que ustedes estén y no tengan que ver el video luego, pero esa es una estrategia para los que se reportaron y dijeron que tenían algunas novedades. Listo. Acabamos de pasar, ya estamos a mitad de curso o un poquito más de la mitad de curso. El tiempo pasa volando. En resumidas cuentas, a ustedes les ha ido muy bien. La participación del curso ha sido bastante masiva. A mí me pasa mucho que yo hago como una presentación para el encuentro y arranco, pero igual, esta vez sí lo voy a compartir para no haber perdido el esfuerzo ahí de la presentación. Listo. Yo muevo esto. Bueno, me deja moverlo. ¿Me va a dejar? No me va a dejar. Vamos a disminuirlo. Listo. Listo. Bueno, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, aquí es como lo que vamos a abordar hoy de manera práctica, porque la idea es como focalizarnos en los trabajos que nos quedan. En este momento ustedes están en la evaluación en línea que vale como parcial. Estuve revisando los resultados, pues la mayoría va bien, pues la ventaja es que el curso, la evaluación tiene dos opciones, es una bendición. Porque nos permite mejorar, siempre apunta al último resultado. Está configurado para que se tenga en cuenta el último resultado, la última calificación de las dos opciones. Obviamente, si usted ya tuvo una calificación que se siente satisfecha con esa calificación, pues ya no es necesario hacer uso. Y si se le cayó el internet, eso, más que todo lo hago es por eso, porque a veces se cae el internet o alguna cosa, entonces tiene la posibilidad sin necesidad de que me llame, ahí tiene la opción para, para presentarla nuevamente. Listo. Las dos primeras unidades ustedes identificaron, les costó mucho por el tema de que estaba muy impregnada de autores muy, muy filosóficos, ese repaso de la historia de la filosofía, de ubicarnos nosotros, de esa posición antropológica y ontológica del ser en las diferentes épocas de la filosofía y desde los diversos autores, ¿cierto? Eh, el hombre, el hombre de fe, el hombre tendiente a la animalidad, a la naturaleza, a lo económico, a lo material, a lo sexual, al placer, en fin, todo encontramos en los filósofos y en algunos psicólogos que se mencionan ahí esas posturas de visiones de hombre. Al final nosotros, desde nuestra postura de fe, en los principios y en los valores que de alguna manera mueven y se convierten en epicentro para este ejercicio de las dos siguientes unidades, que es la unidad
3 y la unidad 4. Es un poco más práctica de abordar porque podemos correlacionarlo con nuestra cotidianidad y de alguna manera con nuestra proyección como ser humano, ¿cierto? Desde los contextos, desde nuestra realidad, desde nuestra familia, desde las comunidades en las cuales nosotros estamos, de alguna manera ubicamos un epicentro desde el cual nosotros nos movemos para identificar qué es la ética y qué es la moral. Estos son unos temas que se entrecruzan y que a veces confundimos un poco los significados, se utilizan como sinónimos, en fin, coloquialmente, y de hecho en algunos contextos educativos se utilizan como sinónimos. Algunos de estos términos tienen diferentes acepciones de acuerdo al contexto donde se utilice también, pero desde el contexto académico, desde el contexto filosófico y desde el contexto teológico vamos a tratar nosotros de ubicar lo que es la ética y lo que es la moral que está en la unidad 3 y ya en la 4, que es esa aproximación, lo que significa la ética para la teología, ¿cierto? Y en la responsabilidad que tienen los teólogos, en ese caso ustedes, futuros teólogos, la idea es que se sientan bien identificados con cuáles son sus posturas éticas frente a los trabajos académicos, pastorales, intelectuales, en fin, que ustedes van a hacer en su ejercicio de vida teológica, que muchos igual ya están haciendo. ¿Me están escuchando los que están en sala? Sí, profe. Sí, Sí, profe. escucha. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Listo, esta es la agendita brevemente que tenemos. Voy a centrar el trabajo de hoy en la parte, pues, en lo que se refiere a teorías y conceptos para diferenciar y para recordar cuando estábamos nosotros en el colegio, en la escuela, que de pronto algún profesor en clases de ética y valores o de filosofía o algunas veces de religión se abordaba este tema. Bueno, en ciencias sociales a veces también se abordaba estos temas, pero son más próximos a la filosofía, al ser la ética una disciplina pues de la filosofía y al ser la ética también estar en Colombia, en el caso de Colombia, hace parte del plan de estudios, ¿cierto? Obligatorio de las áreas, una área obligatoria dentro del plan de estudio en Colombia, en bachillerato. Y ya en universidades se ven algunas de manera directa como ética profesional, algunos tienen fundamentos éticos y ética profesional, en fin. Algunos tienen 2 espacios de ética en el estudio profesional, otros tienen solamente uno, otros lo manejan como humanismo de manera poco general, en fin. La autora de la cortina que estaba en los videos propuestos, pero igual ahí sí lo cambié en estos días que le mandé el reemplazo de algunos videos que no se dejaban ver. Hay una mención, Adela Cortina es una filósofa española. eh, Todavía, cuando uno habla de filósofos, suena cruel y uno se pregunta, ¿está vivo o está muerto? Sí, porque igual en la historia de la filosofía, ellos siguen viviendo pues con sus ideas y están eternizados en las ideas y eso es una gran bendición, que todavía al día de hoy seguimos hablando de Aristóteles, de Sócrates, de Platón y tienen vigencia. Así la idea es que de alguna manera nosotros podamos tener vigencia y que a futuro nos sigas mencionando a nosotros por algún aporte. En este caso de la cortina, todavía sigue dando conferencias por ahí, presenciales y virtuales. Ella establece, nosotros somos seres de preguntas,
ella establece la diferencia entre la ética y el moral desde lo que pregunta cada uno. Nosotros nos movemos en función de las preguntas, no de las respuestas, porque el conocimiento avanza porque surgen preguntas, si no se queda estático. Si nadie pregunta, todo sigue igual. Entonces, gracias a los que nos vamos preguntando, las inquietudes, en fin, la inquietud principal o la pregunta central para establecer un poco la diferencia de qué aborda la una y qué aborda la otra. En lo referente a la moral, lo encontramos nosotros en la pregunta qué, y obviamente ese qué va ligado al qué tenemos que hacer. Somos seres sociales por naturaleza, lo plantea Rousseau y de alguna manera Aristóteles también lo planteaba cuando, como en esa aproximación de ser animales de ciudad o ser ciudadanos de Aristóteles, ¿cierto? Entonces, en esa función y esa interacción social, nosotros, para controlarnos y no pasar por encima de los demás, delimitar espacios y, y evitar crueldades de alguna manera, las vulneraciones y todo eso, aparece qué tenemos que hacer para organizarnos como sociedad, delimitar también esas responsabilidades y ahí es donde surgen los principios, sí, los valores, las normas, las leyes, los códigos que se convierten en costumbres y en hábitos cuando lo asimilamos, pero realmente está ligada directamente a lo que son normas, a lo que son leyes. ¿Qué tenemos que hacer? Y nosotros somos normados por naturaleza de alguna manera. Tenemos una tendencia para organizarnos, para tener disciplina. En las familias, los padres, las madres son de alguna manera expertos en este tema de poner normas, luego el Estado, la institución, por todo lado, en el trabajo, en las comunidades religiosas, por todo lado hay códigos morales que nosotros al vincularnos a esas sociedades y a estas comunidades debemos cumplir, ¿cierto? Porque son orientaciones para evitar dificultades y que cada uno tenga su función dentro de ese grupo social. Entonces la ética pregunta, ¿qué tenemos que hacer listo? Tenemos que levantarnos a las 8, tenemos que respetar la vida del otro y así. Y aparece la cantidad por todos lados, normas, normas, normas. Nosotros, obviamente, nos toca asumirlo, pero a la par de ese qué tenemos que hacer, que se establece en todos estos ámbitos y dimensiones del ser humano, desde nuestra facultad de razonar aparece la otra pregunta que está ligada a la ética, que es ¿por qué? Está bien que la moral me dice qué tengo que hacer, pero para yo asumirlo y hacer las cosas, debo tener claro el por qué tengo que hacerlo. Cuando yo no lo asumo, no lo tengo claro, no lo puedo asumir. Si yo no tengo claro el por qué tengo que llegar a las 8 al trabajo, estoy propenso a incumplir. Ya me vuelvo flexible porque no le encuentro sentido, ¿cierto? Cuando yo hago la reflexión, porque ahí es donde está esa facultad de la ética, yo hago la reflexión y valido, sí. Y esa misma reflexión me lleva a transformar. Cuando yo encuentro que no tiene una buena justificación, me muevo a que se transforme esa norma que vino desde la moral y que se ha convertido de alguna manera en una costumbre o se ha convertido de alguna manera en un hábito. Porque los hábitos, las costumbres, los códigos, las leyes son mutables gracias a la ética, al pensamiento ético, porque si no se piensa se queda igual. Entonces así, de alguna manera, ha ido avanzando y evolucionando el pensamiento del ser humano gracias a la ética, porque la ética permea absolutamente, como le digo, todos los espacios del ser. Dentro de la filosofía, yo creo que es la disciplina que tiene un dinamismo cotidiano. Porque nosotros estamos pensando siempre desde que nos levantamos, que luchamos, el por qué me voy a levantar a las 5 a las 4 de la mañana, porque no me duermo otro ratico.
toda la organización que debo hacer, toda esa disciplina, porque de alguna manera, el porque el semáforo, no puedo cruzar yo el semáforo cuando, la calle cuando yo quiera, sino que tengo que estar alerta a las señales de tránsito, o sea, todo de alguna manera tiene que ver el pedir la palabra cuando yo estoy en una conferencia, en una clase, todo eso hace parte justamente de esa estructura que nos exige el vivir justamente en sociedad. O sea, encontramos de aquí para hacer la diferencia. Lo que es la moral en relación a todas estas normas, principios y valores, y aquí ligándolo, ojo, al pensamiento ético, el contexto donde se desarrolla la sociedad también influye, ¿cierto? Para que nosotros nos podamos responder, que influyen hasta las temporadas y épocas del año, en fin, hay un montón de elementos que, que tienen que ver con el pensamiento ético y que tienen que ver con el surgimiento de la moral, entendiendo que a veces hay acepciones de la moral que se relacionan con estados de ánimo, ¿cierto? Cuando dice que alguien está bajito de moral es que tiene un estado de ánimo, no es que no está cumpliendo alguna norma, sino que anímicamente se siente inestable, por decirlo así, ¿cierto? Pero ya en lo académico, aquí encontramos nosotros un poco la diferencia y que en este momento nosotros lo estamos haciendo desde la autora Adela Cortina, que nos resalta pues esas dos preguntas. Hay otros autores que también hacen algunos videos, de hecho, que están ahí, que hacen parte de la unidad, hacen algunas menciones sobre la diferencia entre la una y la otra, vinculan la significación griega con la significación latina, con la romana, en fin, buscando los orígenes de la palabra, en fin, y que al final las raíces etimológicas tienen mucho que ver cuando se ligan a las costumbres y a los hábitos, en fin, ¿cierto? Pero en resumidas cuentas, nosotros lo vamos a encontrar desde la pregunta para establecer la diferencia, el qué tenemos que hacer y por qué. El por qué es el que transforma el mundo, ¿cierto? Y ese qué está influido por ciertos principios, desde lo cual, desde esa dinámica social en la cual nosotros hemos crecido, desde nuestra familia, para nos dice Julio Dizán, hay una trilogía entre los diferentes momentos del pensamiento ético. Julio Dizán, él menciona que hay una trilogía. Hay otras más, ¿cierto? De confrontación en el pensamiento ético, pero estas son un poco las más comunes cuando nosotros pensamos la ética y tratamos siempre de identificar qué es lo justo y qué es lo injusto. Siempre estamos identificando esto es justo, esto es injusto. ¿Es bueno o es malo? ¿Es correcto o es incorrecto? Para yo asumir algo, ese es como el discernimiento del pensamiento, básicamente, esta trilogía. Y nosotros, de alguna manera, lo utilizamos diariamente. Lo único es que lo hacemos rápido, no es que nos paramos detalladamente, no, la mente es rápido en los análisis que hace para determinar y para darle el aval. Así como siempre le coloco el ejemplo de cuando programamos el despertador para levantarnos a las 3 de la mañana y suena y uno listo, el pensamiento rápido, me tengo que levantar y punto. O sea, eso rápido, listo, sonó, el mensaje la norma es, lo programaste, levántate. No nos que, o bueno, es lo ideal. Otras veces sabemos que le damos la vuelta a los 5 minutos, esos 5 minutos que son peligrosos, porque es como cierra los ojos y los abres, son las 8 de la mañana y ¿qué pasó? Pero en fin, listo. Entonces, ¿para qué? Y ya desde la concepción teológica, teniendo en cuenta esta visión un poco general desde la filosofía cotidiana, la religión, lo religioso, nosotros debemos ser conscientes y a nivel internacional, históricamente, ha sido o ha influido en la plataforma moral que tiene el ser humano.
La mayoría de las constituciones, así se reconozcan laicales, están influidas por el monoteísmo a través del judaísmo, que es una religión muy normativa. Recuerden que en la Torá, y que lo tenemos los cristianos en los primeros 5 libros de la Biblia, eso es una cuestión muy, muy de norma de todo lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, ¿cierto? Y encontramos ahí básicamente esos 10 mandamientos, y que de alguna manera esos 10 mandamientos, obviamente todas las 3 religiones bases monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y los islámicos, lo tienen vinculado de manera directa los 10 mandamientos y su correlación a otras cantidades de normas que están ligadas a ellas. Pero las otras vertientes politeístas, el hinduismo y las tendencias pues ya antropocéntricas como el budismo, también, aunque no lo mencionen explícitamente como 10 mandamientos, también. Por eso es que los 10 mandamientos se convierten en una tabla general que aplica para toda la humanidad de alguna manera, porque incluye el respeto a la vida. Todos de alguna manera están apuntando al respeto de la vida, el respeto a los mayores y a la historia a través de los mayores también de alguna manera se está incluyendo ahí, el respeto a los bienes ajenos, a la dignidad, o en fin, de alguna manera es genérico esos 10 mandamientos. Y por nuestra historia, estas bases, sobre todo en América Latina, el cristianismo está impregna de alguna manera todo este quehacer, y podemos hacer revisiones de todas las constituciones y por más que crean que tomaron distancia, todavía hacen parte de nuestra identidad histórica y de nuestra identidad presente. Listo. Entonces, al ser la religión de alguna manera ese fundamento de la moral del ser humano, como ese pilar, esa conexión hacia lo divino, hacia la trascendencia, eh, al ser parte del ser humano, involucra a toda esa normatividad, o sea, lo social y lo espiritual, de alguna manera ahí y se liga y establece un orden desde esa normativa religiosa. Hay una preocupación para que desde lo que se concibe como el pueblo elegido, que en la evolución del monoteísmo, de alguna manera ya el pueblo elegido somos todos, pero este pueblo, los elegidos, deben cumplir de alguna manera algunas normas para, para vivir en armonía con Dios, con la naturaleza y con el hombre, ¿cierto? Y lo vamos a encontrar en Laudato Si, en otras, algunas encíclicas actuales también, que hacen mención de eso directa e indirectamente. Listo. Entonces, frente a todo eso, la teología y los teólogos, desde sus principios, desde los criterios, no son ajenos al pensar. No es que nos cerramos a las cosas como son, sino que de alguna manera hemos estado a través del pensamiento ético-teológico, evolucionando, identificando, analizando y de alguna manera también transformando. ¿Y qué se analiza y qué se asume desde esos principios éticos, desde ese pensamiento ético? El impacto de esa verdad revelada, ¿cierto? Y los compromisos que implican esa verdad revelada, ¿cierto? Que se asume en la vida y que no es que algo que se hace a ciegas, sino que debe impregnar de alguna manera el ser, y ya vienen las preguntas del por qué y el cómo, que los teólogos intentan dar cuenta de alguna manera del impacto que tiene la verdad revelada, el compromiso del respeto, de la dignidad que vamos a encontrar y otras cantidades de elementos que van a hacer parte de su ser y de su quehacer como teólogos y teólogas. Listo. Quería hacer eco justamente de eso. Les voy a dar la palabra a ustedes antes de hacer como un repaso por los trabajos que nos quedan pendientes.
quisiera escucharlos, a ver si tienen algún interrogante o lo importante es que quieran hacer algún aporte sobre el tema, sobre lo que ya estudiaron o están estudiando, sobre los trabajos que realizaron, algunas cosas que le haya quedado haciendo eco, ¿cierto? Como compartir de aprendizaje. Listo, si alguno de los que está aquí le quiere hacer algún comentario, así crecemos todos. Les doy la palabra. Profe, a mí me gustaría hacer eco del trabajo que hicimos, el del conversatorio. Muy bien. Sí, fue una actividad muy buena porque, bueno, primero que todo trabajamos en equipos y por lo menos mi grupo, unas personas muy comprometidas y cuando pudimos, ya nos hemos reunido 2 veces, incluso, o sea, para hacer el trabajo, para compartir lo que se leyó y luego para estudiar, pues porque eso sirve de insumo para uno volver como sobre los temas que traen las unidades. Entonces, fue una actividad muy interesante porque fue como ahondar en cada uno de esos autores. Tal vez uno ya los había visto en el colegio o de pronto los que ya vamos en unos semestres más adelante en otros, como en otras, y poder mirar como todas esos aportes que ellos han hecho, en cada uno en su momento histórico, también desde su corriente filosófica, que eso era muy interesante saber eso, por ejemplo, saber que por decir Heidegger era existencialista, así, entonces eso ayudaba para uno poder compartir. Nos llamaba mucho la atención porque nosotros hacíamos el ejercicio de ver, bueno, de eso que ellos dijeron, que hay como todavía latente en este momento. Tratábamos como de buscar eso y descubríamos que aunque ha pasado mucho tiempo, bueno, en Heidegger puede que no tanto, pero en los demás sí, Descartes y todos esos otros, hay muchas cosas que continúan con vigentes, puede ser que no sean tan explícitas, pero sí en la sociedad. Por ejemplo, mucho de lo que Marx propuso, también tratábamos de no ser tan pesimistas, sino en valorar de cada autor lo positivo y bueno, hay cosas que uno dice, no, definitivamente son muy extrañas, pero por ejemplo de Marx valorábamos esa generación de lo que la conciencia social en las personas, la lucha por sus derechos, los sindicatos, bueno, ya que después eso se tornó en otra cosa extremista, ya es diferente. Y de Heidegger nos llamaba mucho la atención cómo es uno de los autores que más se cuestiona por el ser y cómo él hablaba de ese Dasein, de ese Dasman, que son cosas que uno dice no son tan como tan alejadas a la realidad porque es decir, hasta que uno no se cuestione por su ser, como que la vida no tiene ese sentido. Y que él decía que cuando uno no se, el ser no se cuestionaba por su ser, perdón, el ente no se cuestionaba por su ser, quedaba en esa cultura del rebaño, en ese mundo del anonimato. Entonces sí, es como por contarles algunos detalles que nos cuestionaron bastante y fue realmente una actividad muy enriquecedora para todos. Qué bueno. Muchas gracias, Sor Milena. De hecho, en otros cursos a mí me ha parecido interesante porque en este curso no me pasó, pero en otros cursos sí he tenido algunos estudiantes que cuando leen sobre todo a Marx, las posiciones de Marx y que investigan un poco más y nosotros debemos identificar que son posiciones de otros autores que responden a algunos contextos, a realidades sociales, realidades de familia, porque de hecho cuando uno lee a un autor, uno tiene que ubicarlo en su contexto, hasta en la misma familia, porque resulta que muchos de estos personajes, muchos de estos filósofos vienen de familias judías o vienen de ser hijos de pastores protestantes, en fin, y toman distancia de alguna manera de lo religioso y se convierte en crítico de lo religioso, aunque de alguna manera es una crítica más a la iglesia y algunos lo plantean así. Entonces la distancia es más que todo
a la institucionalidad eclesial, ¿cierto? Que de alguna manera el mismo Marx critica fuertemente, que enajena al ser humano, por eso consideraba que la religión era el opio del pueblo y hacía todas estas menciones. Entonces a veces uno dice, ¿qué están diciendo? Porque es que me siento aludido, porque como esto es lo que yo quiero, aquí están mis principios, está mi valor, y este señor que es tan reconocido, mire todo lo que dijo y a dónde llegó este señor, que obviamente influyó a nivel internacional y sigue todavía presente con sus ideas, y muchos jóvenes sobre todo se identifican porque hace parte de ese momento de rebeldía que muchos jóvenes y que luego algunos adultos también tienen de no identificarse con esas posturas de pronto a la práctica religiosa, la identificación más desde lo social, de la crítica de los procesos de trabajo, de la producción, de los trabajadores obreros, en fin, todas esas cosas que nosotros en este último tiempo a nivel internacional, porque no ha sido en Colombia, ha estado como vigente en esa lucha social. Los planteamientos justamente marxistas han estado vigentes en esa lucha social, obviamente evolucionados y no iguales a esa época, pero no deja de cuestionarnos cuando leemos algo, y sobre todo cuando se lee un poco de Nietzsche y de Heidegger, que tampoco es que son muy cercanos. De hecho, no, cuando Nietzsche anuncia la muerte de Dios, cuando dice que el hombre ha matado a Dios. Y de alguna manera, sí, después que tú lo lees en el contexto que él está haciendo esa afirmación, lo que pasa es que el superar, el ubicarnos en el por qué lo está diciendo, y de alguna manera entender que esos filósofos a veces le están escribiendo a otros filósofos que no le están escribiendo directamente a una comunidad en general, sino que están dándole respuesta a algo que dijo otro filósofo muchas veces. Y sobre todo en esa época, las comunidades académicas y todas esas cosas. Ya ahora el discurso es un poco más abierto, ya se escribe, y de hecho hasta los mismos teólogos se escribían para que leerse ellos mismos, porque el conocimiento no era de acceso masivo. El conocimiento era para un sector de la población, no ahora que tenemos la fortuna de que puede llegarle a todo el mundo. En esa época, en algunas épocas, y de hecho tampoco tan distante, porque en la realidad de la educación nosotros la revisamos, póngale a mitad del siglo XX, y hasta medio parecido todavía seguía siendo, porque no era de acceso masivo en ese tema. Ahora sí la preocupación de los estados a nivel internacional mayormente es que todos los niños tengan posibilidad de educarse. Listo. Muy bien. Listo, entonces vamos a pasar a repasar. Ya recordamos que en la actividad, en las 6 que están ustedes haciendo la evaluación en línea, que ya la mayoría la ha presentado, la actividad siguiente, que está del 14 al 21 de mayo, que es una presentación en PowerPoint, trabajo bien práctico. La idea es que de los contenidos de la tercera unidad, ustedes identifiquen cuáles son las ideas centrales y hagan esa presentación según las características que nos pide acá, la presentación clásica en PowerPoint, o si ustedes manejan otro recurso dinámico, lo pueden hacer ahí, mandan el enlace, los que manejan Canva, los que manejan Prezi, en fin, listo. La idea es que identifiquen las ideas centrales de estos videos y de estas lecturas, y hagan pues esa presentación. Listo, algo. Y ahí estaríamos cumpliendo con esa parte. Luego nos viene otra actividad. Aquí sí parece compleja, pero realmente es sencilla. Los que ya vienen trabajando conmigo en otros cursos saben que yo tiendo a colocar este ejercicio de los informes tipo decálogo, y la idea es que ustedes de los contenidos de la cuarta unidad identifiquen 10 ideas claves. De todas las ideas, porque son muchas,
las ideas que se comparten, ustedes identifican 10 que les parezcan a ustedes más relevantes dentro de todos los contenidos y hacen un ejercicio, vinculan la idea y explican el por qué a usted le pareció importante eso. Usted colocó una idea, los teólogos deben ser éticos, porque algún autor dijo eso, entonces usted le quedó haciendo eco de eso, ¿cierto? Esa es una idea. ¿Por qué? Entonces usted va a explicar por qué le quedó haciendo, por qué resalta de alguna manera eso. Y ese ejercicio, la idea es que ustedes lo hagan cada idea en media página. Si no, se extendería demasiado y la idea es que ustedes puedan vincular esta por esto, por esto, por esto, ahí resaltan un poco. Porque en la respuesta de una idea usted podría construir un ensayo. Con solamente una idea a usted le queda un ensayo, pero es más sucinto, más práctico la idea y explicarlo. La idea ustedes la vinculan en una frase que le quede en un renglón o máximo 2 renglones. Es como básicamente para concretar. Si es una idea que es textual, porque hay algunas ideas pueden ser textuales, tienen que citar pues quién fue que la dijo. Si es una idea que salió de la comprensión del video, de la lectura que usted abordó y que de alguna manera no está textualmente ahí, usted le escribe, ¿cierto? Porque fue la que le suscitó. Si es textual, usted escribe y identifica pues la cita y hace la explicación, ¿cierto? Obviamente este trabajo tiene la introducción, la conclusión, ya un poco más formalito, pero el desarrollo es básicamente la identificación de las 10 ideas y el por qué el grupo eligió, porque si seguimos trabajando en grupo, esa idea, ¿cierto? Y ahí estaríamos nosotros cumpliendo con esa parte y ya tenemos nuestra evaluación final, que es un poco parecida a la que están aplicando ustedes en este momento sobre la tercera y cuarta unidad. Si ustedes identifican, tienen su onda un poco más analítica y un poco más reflexiva y conclusiva dentro de lo que se lee, pero para poder yo estar apropiado, obviamente tengo que nutrir la mente leyendo y viendo los videos de la unidad 3 y 4, ¿cierto? Eso me agiliza y facilita en los análisis que se vayan a realizar. Profe, una pregunta antes que continúe. Dígame. En el trabajo del decálogo, el tema de la introducción y la conclusión entra en el límite de hojas, porque eso, por ejemplo, en el conversatorio fue un conflicto. Total No, que no, le mandamos un correo y cuando ya nos contestó ya lo habíamos mandado. ya lo habían mandado. No, Sí. no, mire, yo les digo, la introducción es breve y la conclusión también debe ser práctica, porque si ustedes hacen la vinculación dice seis hojas, ¿cierto? Ustedes No, la, dice 5. dice Dice 5, no 5, dice sí. 6. Ajá, por eso es que le estoy preguntando, profe, porque si dice que cada uno es de media hoja, No, no, bueno, entonces, entonces ahí sí, no, no, yo coloco el promedio de la hoja, pues para eso ustedes se pueden pasar en una hojita o 2 hojas. Lo que pasa es que si no coloco el límite, me han llegado unos trabajos de apasionados así, a veces como usted se divide en los trabajos, entonces cada juntémoslo, 50 páginas el trabajo. Y entonces dije, no, toca poner un límite, pero va no, más que tampoco, todo para profe, tampoco. establecer el límite, Ok, ¿cierto? Y porque algunas ideas también, como son poco concretas y la misma idea habla por sí sola, a veces hay ideas que de alguna manera dan respuesta a la misma relevancia que estoy dando, entonces a veces utilizo menos espacio, menos de media página. Claro que hay otras que a lo mejor van y necesito otro poquito más, es como jugar, pero no excedernos sí, lo que demasiado, pasa es ¿listo? que el tema de la japa el interlineado ahí, digamos que le roba a uno mucho espacio, entonces, Sí, porque pero sí, tienes toda la razón, porque en el estado real, si nos pide interlineado a doble espacio, nos complicó la vida. Y esto que ya uno se vuelve flexible y acepta el 1.5. sí, A veces acepta. realmente debo confesar que en el trabajo del conversatorio, como nos daba una hoja de más, entonces nos tocó decir, bueno, tocará poner el interlineado 1.5 porque el profe no nos responde
Si nos pasamos una hoja, ¿cómo hacemos? Pero sí, digamos que si uno lo pone a 2, es mucho más el espacio que le tiende a Claro. ocupar. Aparecí después del envío, Ajá, pero algo así. no las penalicé. No, gracias a Dios. No, No, profe, si no no, lo hubiésemos puesto a uno, no, a 2, se lo nos hubiésemos hubiéramos reenviado. Listo, muy bien. No, Entonces ya nosotros nos descansamos quedaría cuando luego vimos su correo. de esa evaluación, de la evaluación, pues en línea ustedes la evaluación del curso, que ya eso creo que el enlace se lo envía desde la coordinación. Le llega a usted el enlace, Y ya están habilitados a partir del 16. algo así, ¿cierto? Donde ustedes evalúan todos los cursos y todo lo demás. Con la esperanza, pues la idea de este curso es despertar inquietudes y que ustedes se reconozcan como seres éticos. Somos seres éticos, ¿cierto? Que tenemos un compromiso antropológico, un compromiso de analizar y abordar el hombre que vive en función de la verdad revelada. Ustedes van a dar cuenta en sus estudios posteriores de teólogos y teólogas, ¿cierto? Que la idea es que ustedes produzcan académicamente investigaciones, resultados de los trabajos que luego van a hacer. Listo. Los teólogos son seres antropológicos, son seres de fe y son seres éticos. Listo. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna inquietud, un interrogante, venta de chitos, de papitas. Aproveche. Bueno, entonces, así quedamos. Ya saben que cualquier duda me escriben. Apareceré en algún momento. A algunos le contesto más rápido que a otros. Pero ahí estamos en esa dinámica. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Que estén muy bien todas y Sí, todos. mira. Estamos ok. ¿Alguien más? Ya voy a dar el cierre. Ustedes estaban viendo mi pantalla ahora que estaba compartiendo la actividad o se quedaron viendo la presentación. Ahí me quedó la duda. Ahí estamos viendo la presentación, profe. Ustedes no vieron el que yo estaba mostrando la actividad, no es que entre una No. plataforma y otra, pero bueno, lo importante es que se logró la identificación. Yo pensé que estaba viendo en la dinámica de la pantalla. Una buena noche, muchas bendiciones y éxitos en Amén, este profe. curso y en los demás que tengan por ahí pendientes. Genial. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo. Gracias. Thank you. Oye, de verdad, Gracias, sí. profesor. Gracias, profe. Gracias, viejo.